Al inicio del mes de junio fuimos a uno de los mejores lugares para observar aves en Argentina, Ceibas, localidad situada al sur de la provincia de Entre Ríos. Visitamos el lugar junto a amigos fotógrafos y de canales de naturaleza. Comenzamos en los humedales al suroeste del pueblo. Gran cantidad de aves acuáticas y otras que frecuentan los humedales pudimos ver ese día, tanto nadando en aguas abiertas como sobre la vegetación flotante. En la zona hay muchos establecimientos grandes y chacras más pequeñas que practican ganadería sustentable. En este lugar vimos algunos caballos metidos en el agua, comiendo la abundante vegetación que crece en los bajos inundados. Estos se recuperaron luego de varios años de déficit hídrico y se van acercando de a poco a su esplendor. Solo falta que siga lloviendo un poco más. En algunos sitios se ven en el agua las herbáceas que crecieron en la época de sequía y ahora están muertas. Encontramos en ese lugar a dos ejemplares de pato fierro, una especie poco abundante. También a un solitario macá pico grueso. Entre los rálidos vimos a un inmaduro de pollona negra y algunas pollonas pintadas, una de ellas con varios pichones. Dos especies más de la misma familia son frecuentes en el lugar, como la gallareta chica, que consume brotes y pequeños crustáceos. Y el Ipacaa, más alto y esbelto, que consume crustáceos, moluscos y cualquier otro animal de pequeño tamaño. Lejos de la orilla nadaban aves más grandes como el coscoroba y los cisnes de cuello negro. Entre los juncos y otras plantas que crecen cerca de la orilla encontramos a una curiosa choca corona rojiza. Otras aves más pequeñas son inquietas y algo ocultas, lo que dificulta la tarea de retratarlas o verlas con claridad. La mayoría de ellas busca pequeños artrópodos escondidos entre el follaje o insectos que sobrevuelan el humedal. Destacaban entre estas grandes bandadas de varilleros congo. Otras, en cambio, son vadeadoras y buscan gusanos, anfibios o peces, que atrapan con sus largos picos especializados. A veces algunas cruzan el camino, como este pequeño grupo de Ipacaa, ave que se destaca por su potente y singular vocalización. A su vez, los caminos sirven también para arrear el ganado vacuno hacia otros campos. Esperamos en nuestro auto a que pasen las vacas, viéndolas pasar a pocos centímetros de nosotros. En terrenos más altos crecen árboles como el espinillo, el tala, el ceibo y la sombra de toro, entre otros. Allí encontramos entre las ramas de árboles y arbustos una apabullante cantidad de jóvenes arañas ñandutí en sus enormes telas comunitarias, que les sirven de protección y para cazar a sus presas. En esos campos, en donde también se practica el pastoreo, encontramos numerosas especies de aves, que viven tanto en bosquecillos, pastizales y suelos anegados.
Una de las más destacables por su plumaje es la monjita blanca, especialista en cazar insectos al vuelo. Encontramos también aves rapaces, entre ellas algunas que prefieren los ambientes palustres, como el caracolero, cuya dieta consiste exclusivamente en caracoles acuáticos, o al aguilucho colorado. Otras prefieren los bordes forestales, como el garganchillo o tahuató. También está presente el carancho, ave oportunista adaptada a muchos diferentes entornos, incluso los modificados por actividades humanas. En terrenos anegados son comunes cigüeñas y cuervillos. En la zona hay varios arroyos, cañadones y charcas interesantes para el avistaje de fauna y flora nativa. Prevalecen en esos lugares aves como garzas, gallaretas, macaes, patos y chajaes, entre varias otras. Al mediodía nos dirigimos a un sector con médanos antiguos, producto de la crecida del nivel del mar, unos 2 metros hace 6.000 años, por lo que esa parte era la costa del estuario del Río de la Plata. Esos médanos marcan el límite con la zona más baja donde hay mucha más agua. En algunos establecimientos con esas características se realiza la ganadería del búfalo de agua. Nos topamos con una pequeña manada que nos observaba con mucha curiosidad. En esos suelos arenosos crecen muchos ceibos y otros árboles nativos, que son hogar de varias especies de pájaros y plantas como enredaderas y helechos epífitos, como la suelda consuelda. Vimos unas cuantas especies, aunque nos fueron complicadas para registrar adecuadamente la mayoría de ellas, tanto por su vivacidad como por estar siempre entre las ramas. Entre los troncos caídos crecen diversos musgos y hongos. Cerca de los árboles crecen pastos, y entre ellos proliferan los insectos, y a pesar de los días frescos del otoño, algunos pudimos apreciar. Seguimos recorriendo los bordes del bosquecillo en busca de más aves, y fortuitamente nos encontramos con 2 ejemplares de un ave críptica, difícil de observar porque semeja un trozo de corteza o pasto seco cuando se echa en el suelo. Es el atajacaminos ñañarca. Para varios de nosotros fue la primera foto y filmación, incluso un primer encuentro con esta especie. Se volaron a sitios cercanos cuando los encontramos, pero como es su instinto permanecer quietos y confiando en su camuflaje, pudimos observarlos mucho tiempo a corta distancia. Muy satisfechos con estas últimas observaciones, nos fuimos lentamente del lugar, mientras que los búfalos de agua se nos acercaban nuevamente para observar nuestro paso. Al promediar la tarde nos desplazamos hacia un humedal que está a varios kilómetros del sitio anterior, donde vimos otras aves, varias de ellas llegando al lugar antes de la puesta del sol. Destacamos ahí el paso de una bandada de tuyuyú, y cerca de los juncos, a la distancia apenas discernible, una pequeña bandada de chorlito pecho canela,
un ave que migra desde la Patagonia al llegar los primeros fríos. Fue una salida memorable, donde pasamos momentos espectaculares viendo aves con amigos, con 108 especies observadas en el día. Dejo el enlace del listado en la descripción. Les recomiendo ver y suscribirse a los canales Aves en Movimiento de Hernán Alvarado y Observador Salvaje de Juan Manuel Lacasia, ambos presentes en la salida y quienes también publicaron su video de lo visto ese día. Agradezco mucho si llegaste hasta acá viendo el video, espero lo hayas disfrutado. Los espero en los próximos estrenos.